es que tener buenos modales parece como que es ser falso, ¿no? Por eso yo pongo buenos modales y veracidad. El sentido del humor. El sentido del humor no solo es bueno para las relaciones, sino que es bueno para nuestro sistema inmunológico. Cuanto más nos riamos, menos enfermamos. La conciencia de uno mismo, no responsabilizar al otro de lo que pasa, de nuestro mal humor. Eso ocurre mucho, yo no sé si en la residencia, pero en el sistema sanitario sí. No estamos cabreados porque el gerente, porque el jefe de servicio, porque la supervisora... ¿Y yo qué responsabilidad tengo en ello? Conciencia de uno mismo. La generosidad, la comprensión, porque la generosidad y la solidaridad generan sostenibilidad. De eso se ha hablado hoy. Si hay que hacer tantos cambios precisamente para que nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de servicios sociales sea sostenible. La esperanza, la confianza en nosotros mismos y en lo que hacemos, la responsabilidad y, sobre todo, la capacidad de escucha. La persona que tiene una capacidad de escucha, que es una habilidad que se nace pero que también se aprende, los profesionales que están dotados de estas habilidades sociales ven en el acto de comprender un proceso activo. Saben que necesitan un esfuerzo y hay que hacerlo y se tiene que aprender a ello. Y es un esfuerzo deliberado que debe de usar a fondo los oídos, la vista, el tacto, la mente, el cuerpo. Nosotros hablamos con la voz, con los ojos y con todo nuestro cuerpo. El lenguaje no verbal. Sin embargo, hoy en esta sociedad que yo decía de tanta frivolidad, esta es la imagen que más se da. Uno habla y el otro ni siquiera comprende lo que se está hablando porque no presta atención. No hay mirada del tú a tú. Y como bien decía Charles Chaplin, no esperes a que te toque el turno de hablar, escucha y verás que serás diferente. Porque hay un hecho. Aprendemos a andar a los 2 años, pero tardamos toda la vida para aprender a escuchar. En definitiva, ser profesionales competentes es tener una actitud para integrar y aplicar los conocimientos técnicos que tenemos, las habilidades, las actitudes asociadas también a la buena práctica, que también vienen ya elaboradas por la organización donde trabajemos y que nos van a permitir resolver los problemas en cada momento y en cada instante. El otro punto que me toca, y voy como una moto, es las organizaciones de cuidados para personas mayores. Es un reto las organizaciones estas porque España es uno de los países con más población anciana del mundo, también porque esa población anciana, un porcentaje muy alto, son enfermos crónicos con pluripatología, porque se hace mucho uso y consumo tanto de servicios sanitarios como de servicios sociales, porque los dirigentes del mundo no lo consideran como prioritario el derivar recursos económicos para estos fines, por tanto siempre los recursos van a ser siempre limitados y cada vez que hay más demanda, cada vez más exigencia, porque la esperanza de vida también es mayor, ¿no? Eso hace que se replantee y se tenga que replantear muy mucho la organización de los servicios sanitarios, de los servicios sociales para personas con enfermedades crónicas. El problema que se encuentra en las personas mayores es el problema de su fragilidad, de que tienen pluripatología, tienen muchas patologías y de la dependencia que va generando esta patología. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que el principal reto para el siglo XXI es la atención a las enfermedades crónicas. Casi todos los sistemas sanitarios de nuestro mundo más avanzado ya tienen claro que tiene que ser fundamental el enfoque nuevo que hay que darle al tratamiento de las enfermedades crónicas, porque las enfermedades crónicas se dan en personas mucho más mayores, porque su etiología es múltiple, porque una de las cosas que tienen las enfermedades crónicas es que son silentes durante mucho tiempo y se pueden manifestar a lo mejor mediante un infarto, y lo que has tenido ha sido pues un colesterol alto durante mucho tiempo que no lo sabías, has tenido una diabetes o has tenido una hipertensión que no te has cuidado. Son permanentes en el tiempo porque no se curan definitivamente
Pero hay algo muy importante, y es que son susceptibles de prevenir o de retrasar su aparición, o de que la persona no se deteriore mucho, ¿no? Unos problemas que nos encontramos en el sistema sanitario es también la polimedicación. Esa polimedicación conlleva muchas interacciones farmacológicas y, como consecuencia, muchos agravamientos de las patologías de los enfermos crónicos, que llevan a tener muchos ingresos hospitalarios. Y las personas mayores, en determinadas circunstancias ya de su vida, cuanto menos se le ingresa en los hospitales, mejor. En los hospitales ya sabéis que se deterioran mucho cognitivamente, y se alteran. Y estaban medio, y se ponen bastante peor cuando vuelven del hospital. En Andalucía se estableció precisamente el concepto de pluripatología, y desde ese concepto se ha elaborado el PAI, que es el Proceso Asistencial Integrado de Atención a Pacientes Pluripatológicos. Se ha elaborado también el Plan Andaluz de Atención Integrada para personas con enfermedades crónicas. Hay bastante escrito ya al respecto, pero está, como yo diría, un poquito desangelado. Hace falta, como ahora lo voy a decir, la coordinación mucho más estrecha y la concienciación de los profesionales, sobre todo de atención primaria, de que se lean estos planes y que los pongan en marcha. Y la importancia de este plan ha sido introducir la valoración integral de las personas mayores. Es fundamental, como yo decía, hay muchas enfermedades silentes, hay muchos síntomas que se nos escapan, y es fundamental hacer de entrada esa valoración integral de la persona en los aspectos clínicos, funcionales, psicoafectivos y sociofamiliares. Como también es muy importante, y lo reconoce el plan, el tratar a los cuidadores. Cuando las personas que intervinimos en la Ley de Promoción de Autonomía Personal, precisamente lo que nos llevó a más insistir en esto eran las patologías que estaban surgiendo en los cuidadores. Y por eso la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ha sido algo muy importante para las mujeres, porque cuidadores varones un 2%, el resto casi todo mujeres. Y las mujeres estaban enfermando, y siguen enfermando porque no llega la ley de la dependencia hoy, por los problemas económicos no llega a todo el mundo que lo necesita. Pero ya por primera vez está escrito en un papel, y lo saben los sanitarios, que hay que prestar atención a los cuidadores. Y además permite una intervención precoz de aquellas enfermedades que no hemos dado cuenta cuando hacemos esta valoración, que se hacen con escala bien validada ya para saber bien qué cosas puede tener esa persona y qué cosa está por aparecer en su cuadro clínico. ¿Cuánto me queda? La organización de los cuidados, como ya sabéis, pues están tanto en el sistema sanitario de SA y el sistema andaluz de la dependencia. Pero tal como están organizados hoy, consideramos que no son suficientes, y por eso tenemos grandes retos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una división por un lado de atención sanitaria, de servicios sociales por otra, la atención sanitaria en la atención primaria, en la atención especializada, y eso no puede ser. Estoy diciendo cuando nos referimos al abordaje de la persona con enfermedad crónica. Nuestro sistema sanitario, estamos orgullosos de ello, gracias a los buenos profesionales que tiene, y funciona muy bien. Pero ahora hay que dar una nueva organización, un nuevo enfoque, sobre todo a la atención primaria y a la relación que hay entre la atención especializada, la atención primaria y lo que llamamos el sector sociosanitario. Porque este desencuentro que hay hoy entre los diferentes sistemas es lo que hace, lo que yo decía antes de las interacciones medicamentosas, la farmacoterapia incorrecta, que agrava mucho el cuadro clínico del paciente. Hay ya escrito y publicado desde 2011, que yo os recomiendo que lo leáis, un encuentro que hubo en Sevilla donde firmaron un documento trabajadores sociales, bueno, los colegios, los representantes de trabajadores sociales, psicólogos, enfermos y las 17 comunidades autónomas, que es lo que se llama la Declaración de Sevilla para tratar al enfermo crónico, ¿no? Y dar unas líneas fundamentales y muy interesantes y un nuevo abordaje. Bien, este documento pues permite, de verdad es bonito, ¿no?, el y demás. Y entre ellos, una de las cosas fundamentales que quiere el documento hacer es el empoderamiento de pacientes. Empoderar
al paciente es ver cuáles son sus cualidades, que todo el mundo las tiene a cualquier edad, para que esa persona sea capaz de autocuidarse. Empoderar también a la comunidad, y es la mejor forma de escuchar a los pacientes, a ellos individualmente y a la colectividad. Es otra de las cosas que hay que destacar en el documento. Son todas estas, como no tengo tiempo, y todo termina luego en hacer un plan de cuidados individualizado, con una historia clínica nueva donde juega un papel muy importante los factores sociales y los factores ambientales que inciden en la patología de ese paciente. Este documento dice también algo muy importante, que es la formación de los profesionales y meter nuevos profesionales en el sistema. Darle mucho más importancia a los trabajadores sociales, a los psicólogos, para la psicoeducación, que es fundamental. Pues bien, si nosotros queremos unos servicios y una organización del sistema adecuado, si queremos unos profesionales también, bueno, necesitamos unos gerentes y unos directores también, que sean competentes, porque para que demos todos esos cuidados tiene que haber un buen clima laboral. Si no hay clima laboral, aunque seamos buenos profesionales, siempre hay roces y no termina el producto que es cuidado, no termina en un producto excelente. Y para tener un buen clima laboral, permitidme ya que termine, cualquier directivo tiene que incentivar las cualidades y los valores del comportamiento que contribuyan al éxito de las relaciones humanas y ecológicas en el centro de trabajo, creando confianza, estima, cooperación, solidaridad y voluntad de compartir. Hay que practicar la inteligencia compartida, algo que no hemos sabido hacer muchos. Nos cerramos en nuestros despachos y ya está. No, la inteligencia compartida siempre da un resultado más positivo porque es una sinergia de inteligencia, ¿no? Hay que motivar, despertando energía y dirigirla hacia la implicación de los trabajadores y de los usuarios de nuestro centro. Todos tenemos que estar remando hacia el mismo objetivo, que es la calidad de los servicios. Y hay que estar reconociendo continuamente a los trabajadores su esfuerzo, porque es un esfuerzo trabajar en este campo. Y termino ya diciendo lo que decía Tomás Sellafield. Dice, cuando a un organismo, una institución o una empresa se le arranca el alma, es un zombi. Y hoy muchas empresas parece que sean zombies. Yo termino con lo que terminaba Paco esta mañana, diciendo que buenos gerentes, buenos directivos, buenos políticos, pero como profesionales siempre tenemos que tener en cuenta que dar sentido a lo que hacemos es lo que hace sentirnos significantes. Damos paso a don Esteban de la Era. Muy buenas tardes. Como ya es la hora del almuerzo, yo creo que hacen bien la gente en ir yendo a comer, porque lo que queda ya es bastante aburrido. Quiero felicitar a los organizadores, quiero felicitar a todos los que han intervenido, porque esto a mí me parece que ha sido como un buen banquete, como un almuerzo sustancioso en el que ha habido unos buenos primeros platos, incluso un buen postre. Pues yo ya soy el carajillo ese, y el carajillo lo toma, que está bueno, pero lo toma quien quiere, y eso tiene que ir con un cierto reposo. Además, yo soy aquí un poco el verso suelto. Hay gente prestigiosa de la universidad, del mundo del derecho, del mundo de la medicina, y traer a un periodista, pues, es algo atípico, me parece a mí. Pero, en fin, ¿qué pasa al ser periodista? Pues que estamos un poco volados, somos aprendices de todo, maestros de nada. Y cuando me encargaron esto me dijeron, mira, escribe algo sobre la necesidad de escuchar a los mayores, me quedé con eso. Y ahora, cuando vengo aquí, digo, por lo que yo he escrito, primero, de algunas cosas ya están prácticamente dichas, y otras pues no vienen mucho a cuento, pero, en fin, está hecho, están ustedes sentados, háganme un poco el esfuerzo de aguantarme, y voy a intentar acelerar lo más posible en esto. Yo les quería contar que hace una semana, en mi colaboración semanal que tengo en el periódico, pues critiqué esas cosas que hace la ONU, que es un organismo necesario pero totalmente inútil, tal como va ahora, ¿no? Ya sabemos
que no ha conseguido arreglar el problema de Palestina ni el problema de Gibraltar después de 50 años. Bueno, pues la ONU también se dedica a hacer estas cosas. Dice, el día 1 de octubre será el Día Internacional de las Personas de Edad. Bueno, ¿y por qué tiene que ser solo un día, no? Vamos, ocurre lo mismo cuando es el Día de la Infancia, el Día de la Madre, el Día de tal. No, los días son los 365 días y los 365 días del año tenemos que estar con nuestros mayores y escuchándolos. Porque ya dice el refrán que del viejo el consejo. Yo creo que vivimos una de las etapas más egoístas que ha conocido la sociedad. El síndrome este de las abuelas esclavas, que es uno de los argumentos noticiosos en los periódicos, sobre todo cuando llega el verano, pues, y las madres tienen muchas cosas que hacer, las abuelas tienen que recoger a los niños, no pueden ir al gimnasio, en fin, y se rebrota el síndrome de la abuela esclava. Y es un tema permanente y lo padece este colectivo a lo largo del año. Pero de tiempo en tiempo la sociedad sufre como un ataque de arrepentimiento por su egoísmo y suelta las pitas a través de los medios informativos para hacer este lavado colectivo de conciencia. También se da ese efecto cuando se acercan las vacaciones y aparecen, por ejemplo, las historias de los abuelos abandonados en la gasolinera por la familia cuando se van de veraneo. Y esto es la verdad que no era así en absoluto en la época en que yo era niño, que tampoco hace tanto tiempo, soy bastante mayor, pero todavía no anciano. Bueno, si retrocedemos una o dos generaciones, eso no es así. La tradicional veneración por el pater familia, por el patriarca, por el abuelo, ha impregnado toda nuestra civilización desde mucho antes de que Virgilio nos contara aquel maravilloso episodio de Eneas llevando a su padre Anquises tras la caída de Troya, llevándolo a hombro. Sin analizar toda la larga tradición literaria que habla de este respeto a los progenitores, permítame un brevísimo recuerdo sobre el reflejo que los escritores del siglo XIX y de principios del XX hacen en sus novelas acerca de la figura del patriarca. Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, la figura de don Juan Manuel Montenegro, que era el padre de Cara de Plata en las novelas del ciclo carlista de Valle Inclán, o Doña Perfecta en su novela de Pérez Galdós, en fin, Ruiz de Bejos en la de José María Pedrera, la poesía de Gabriel y Galán sobre el ama. Había ahí una serie de escritores que de verdad son los que luego se consideran realistas o tradicionalistas por las escuelas que clasifican todo lo que hacemos los hombres, cuando todo es mucho más complejo. O, por ejemplo, Campoamor, con aquellas tonterías que decía las hijas de las mujeres que amé tanto me besan hoy como se besa un santo. Era una tontería, pero bueno, quería decir, hablaba de ese respeto que tenía por los mayores. Bueno, podemos seguir citando a Miguel Delibes o al polaco Ladislao Rejmo, que consiguió con los campesinos el premio Nobel, o el viejo Trota, que se describe en La Mancha Radetzky de Joseph Roth. Para conocer lo que es el Imperio Austrohúngaro es una novela fundamental. Y ocurre, si nos adentramos en el cine histórico novelesco, pues daría cientos de ejemplos, pero yo quería aquí destacar la veneración, la devoción y el cariño hacia sus padres de Escarlato O'Hara en Lo que el viento se llevó, una película que ha creado historia, y que dentro de que esta señora era muy golfa y tal, pero la veneración por sus padres era absoluta. Bueno, pues todo ese sistema de vida cambió cuando acabaron las dos guerras mundiales, que fueron prácticamente seguidas con un pequeño intermedio. Entonces vino un nuevo estilo de vida, una nueva música, una nueva literatura, el American Way of Life, que dicen, ¿no? que con la exaltación de los valores de la juventud y trastocó todo el estado de cosas que había hasta entonces. Para explicar este fenómeno, quizá uno de los mejores sea, de los pensadores más cualificados, al menos para mí, es el profesor George Steiner, que no llega a ser filósofo, es intelectual, ensayista y tal, pero que es una persona que habría que leer bastante, aunque ahora ya la gente ya no lee, claro. O como mucho lee la literatura de los azucarillos, eso es cuando va por la mañana. Ahora, por lo menos, nos hacen que por lo menos leamos algo. Bueno, pues el pájaro este, el señor Steiner, en un ensayo titulado En el castillo de Barba Azul, cuenta, igual que le pasó a la última mujer de este personaje de Barba Azul, que no encontró la dramática verdad hasta que abrió todas las puertas del palacio, nos cuenta que el hombre occidental ha ido sucesivamente abriendo las puertas de la civilización y se halla ahora ante la última de ellas,
Para Steiner, estamos ante los restos de nuestra cultura, en el final de la civilización occidental. El intelectual, no está solo en su apreciación, tenemos la misma aparecida en Oswald Spengler, en su decadencia de Occidente. Pero, en fin, sin necesidad de apoyarnos en las muletas de estos grandes pensadores o escritores, solo tenemos que abrir los ojos y observar atentamente, algo que por desgracia cada vez se practica menos, la realidad que nos circunda. ¿Qué fue de aquella Europa que dominaba las rutas marítimas y comerciales, que poseía ejércitos poderosos, que se había adueñado de casi toda África y de Asia? Ahora no es más que un ridículo continente ninguneado sobre el que gravitan las leyes comerciales de países poderosos como China, Estados Unidos, sin contar con la amenaza que tenemos que del Estado Islámico. Steiner, antes de llegar a la conclusión de que estamos en el final de la civilización occidental, pone énfasis en ese magnífico periodo histórico que va desde la derrota de Napoleón hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Son prácticamente 100 años, de 1815 a 1914. Y la verdad que si se estudia a fondo la historia, fue una historia muy convulsa, con muchas revoluciones y tal, pero él, analizándole ya con la perspectiva que dan los años, que da la historia, pues él ve a una Europa dueña del mundo, que comprueba que la alfabetización de la población comienza en esa época. Comienzan a diversificarse los empleos, que ya no son solo dependientes de la agricultura. Se fomenta la inviolabilidad del hogar y una seguridad cada vez mayor en las calles de las ciudades. El reconocimiento del papel es importante en el desarrollo humano de las artes, de las ciencias y de la tecnología. El avance, con algunos choques puntuales, como decía antes, de la coexistencia pacífica entre los estados, un incremento de la movilidad social que amplía los horizontes de la gente y una norma de predominio, si bien atemperada por la insurgencia convencional entre generaciones, entre padres e hijos. Sigo citando al filósofo judío. Dice: según nuestros intereses llevamos con nosotros distintas partes o fragmentos de este todo complejo. El padre sabe de una edad pasada en que los modales eran estrictos y los hijos hogareños. El sociólogo sabe de una cultura urbana inmune en gran parte al desafío anárquico. El hombre religioso y el moralista saben de una época perdida en que había acuerdo en torno a los valores. En fin, siempre estamos con el regreso a la edad perdida, a la edad aquella de oro, que la humanidad añora desde el tiempo de Adán y Eva, claro. Este era el panorama conceptual, sociológico y político de nuestro mundo en casi todo el siglo XIX y más de la mitad del siglo XX. Y de repente, cuando parecía que por fin Europa se había librado de los horrores de la guerra,